bienvenidos a un nuevo programa especial de American Screen Sports. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que muchos de vosotros ya conoceréis. Se puede decir que ex futbolista, pero también periodista, un poco a casualidades de la vida, pero lo que más me gusta a mí, como más me gusta a mí presentarlo, sería como un contador de historias, porque se dedica a contar historias. Él es Raúl Ruiz. Muy buenas, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Hola Raúl, ¿qué tal? Bueno, un auténtico placer que te pases aquí por nuestro programa. La verdad que un lujo. Y encima es, como diríamos, pues bueno, un vecino, ¿no? Es riojano, como somos nosotros. Nosotros somos de Arnedo. Entonces, la verdad que un auténtico lujo contar con Raúl, como ha dicho Iván, un contador de historias, una persona que entra mucho más allá en el deporte, que es la parte que nos interesa en estas entrevistas, sin duda alguna. Y encima riojano, como nosotros, Raúl. Somos riojanos por el mundo, ¿no? Exacto. Trabajando todo el mundo, nunca mejor dicho. Que por cierto, ahora tenemos una notición en el mundo del fútbol, que el seleccionador es riojano. Sí. Sí, exacto. Hay que llevar la tierra por el mundo, nunca mejor Hay, dicho, como has dicho, Raúl. hay que hacer patria. Y sí, soy lo que decía la presentación, Ben es futbolista y como decía Michael Robinson, tú eres un cuentacuentos, tío. Eso es lo que Qué bueno. decía Michael. Historias, cuentacuentos, al final todo va unido, pero historias muy, muy bonitas y algunas nos contarás hoy en esta charlita que vamos a tener hoy. Pero para empezar, como siempre, Raúl, me gustaría saber dónde empezó todo en el deporte. Desde pequeñito, ¿cómo empezó ese gusanillo por el deporte? Me imagino que bueno, el fútbol, todos hemos jugado a fútbol, o sea que eso tampoco... ¿Cómo empezó? Pues mira, yo en mi barrio, en mi barrio, en el barrio, yo soy de Yahweh, que me imagino que igual lo conocéis, habéis estado en Logroño, es un barrio que está un poco a las afueras de lo que es el casco de la ciudad. Fue un barrio que se construyó en la época de Franco un poco para la gente que venía de los pueblos y demás, y mis padres que uno era de Almarza de Cameros y mi madre de Alberite eh, vinieron y se instalaron ahí, que todavía no había ni, fíjate, no estaban ni las calles asfaltadas. Entonces, de niño, pues en aquella época pocas cosas se podían hacer, salvo con dos piedras y en un descampado jugar a fútbol. Y yo es que era un aficionado al fútbol desde pequeñito, desde los 4 años me recuerdo jugando a fútbol. De hecho, la primera vez que jugué en mi vida a fútbol, digamos, de forma federada, era cuando había los alevines, que ahora hay muchas categorías, ahora hay benjamines, prebenjamines, pero antes, por ejemplo, solo había alevines, empezaba ahí. Pues jugué con ficha falsa porque no daba la edad. O sea, yo era pequeñito, pero tenía habilidad y un entrenador que había fundado un equipo pues él falsificó la firma del médico porque había que pasar un reconocimiento médico, falsificó todo y jugué con un año menos y no se podía. O sea, esos fueron mis inicios, ya desde el principio haciendo trampas. Esto no puede ser. El fútbol de otros tiempos. Sin duda, sin Así duda. es. Pero yo creo que la gran pregunta que quería empezar yo, Raúl, es ¿qué significa para Raúl Ruiz el deporte? Si me lo puedes explicar de una manera breve. Hombre, para mí es mi vida. O sea, cada uno hemos encauzado nuestra vida de una u otra manera, vosotros la vuestra con estudios y con vuestros trabajos, y yo tenía claro que mi vida iba enfocada sobre todo al fútbol. O sea, el deporte, que además que lo he practicado desde niño, era el fútbol, pero a mí lo que me ha dado el deporte es formarme como persona. O sea, al final, sobre todo un deporte de conjunto, de equipo, yo siempre resalto eso, que hay unos valores enormes de solidaridad, de compañerismo. Es verdad que cuando llegas al fútbol profesional todo se magnifica y solo hablamos de dinero y de negocio, pero yo creo que en las interioridades de un vestuario hay muchos valores. Y yo te digo que las mejores personas que he conocido yo, y llevo ya muchos años en otro ámbito, en el periodismo, pero las mejores personas que he conocido yo ha sido en el fútbol. Como, vamos a dar un salto muy, muy grande, pero ya que has tocado ese tema, pasar del divertirte, de jugar en la calle con dos piedras en un descampado, a ser profesional, que hay una gran diferencia. Eh,
eso te quería preguntar, ¿qué diferencia ves más grande en la cercanía con el resto de compañeros? ¿Hay mucha competitividad, un poco de celos, como de, bueno, pues si te puedo, si te la puedo jugar aquí, te la juego aquí, pero yo quiero llegar lejos? ¿Cómo ves eso? Me interesa mucho A eso. ver, mira, el deporte de equipo tiene una, y en el fútbol sobre todo, porque es lo que, digamos, el deporte de este país, hay una singularidad muy importante, que tu compañero a la vez es tu rival. Y entonces eso hay que saber manejarlo. Hay que saber manejarlo por parte del cuerpo técnico, hay que saber manejarlo por parte de los compañeros. Pero te voy a decir un puesto, por ejemplo, que es el más significativo, porque cuando eres jugador de campo, pues tienes más posibilidades. Pero imaginaos un portero, el portero solo juega uno. Entonces, el portero, los dos porteros o tres porteros que hay en un equipo, a la vez son rivales y compañeros. Exacto. Ujú. Y es verdad que en pocos equipos, o en ninguno, diría yo, he visto que los porteros fuesen amigos fuera del terreno de juego y fuera del vestuario. Eran compañeros, pero no se iban a cenar juntos con las mujeres, ¿sabes? Que sí sucede en otros puestos del terreno de juego. Entonces, eso siempre digo yo, que tú, cuando estás en un equipo de fútbol, imagínate que el lateral derecho tienes otro compañero y te estás peleando por un puesto ahí, pero luego dentro del terreno de juego todos somos todos tenemos un mismo objetivo, que es ganar el partido para que el equipo vaya bien y para que todo vaya rodado. Para mí esa es una de las singularidades que hay en el fútbol, bueno, porque por ejemplo en baloncesto hay cambios, en el balonmano hay cambios, en otros deportes de equipo hay cambios, en el fútbol no, en el fútbol antes solo había dos cambios, es verdad que ahora hay cinco, pero antes solo había dos. Imagínate el resto en una plantilla de veintitantos. Pues eso es difícil de llevar, ¿eh? Te entendemos, Raúl, sin duda alguna tienes razón. Y ya me gustaría hacer un poquito de historia aquellos años 90, los que lo hemos vivido, éramos muy pequeños, pero lo recordamos como algo bonito, ¿no? Aquella eliminatoria Barcelona-Numancia, en el que te cambió la vida totalmente, ¿no? Entonces, nos gusta, para los que nos ven más jóvenes, incluso han oído hablar de ello, porque muchos en nuestro canal nos ven ya gente muy joven, ¿no? Mm. Pero, ¿qué significó para ti aquella eliminatoria en tu vida, por supuesto? ¿Y cómo fue aquello? ¿Cómo fue aquella experiencia? Si nos puedes un poco resumir aquello que ocurrió con aquella eliminatoria Barcelona-Numancia en aquella época, una ciudad como Soria tan pequeñita, una capital de provincia tan pequeñita como es Soria, y lo que significó y qué significó para ti, cómo se te ocurrió hacer todo aquello que hiciste. Fíjate, para mí ha sido lo más, es verdad que me cambió la vida, pero lo más grande que he vivido en el fútbol por las diferencias que era un poco David contra Goliat en este tema, porque luego he vivido experiencias maravillosas con el Logroñés, con el equipo de mi tierra y el de la vuestra, que es ascender desde Segunda B a Primera División, la primera vez en la historia. Yo he sido el primer capitán de la cantera del Logroñés en Primera División, o sea, eso es la leche, pero competía con gente de mi categoría. Fue una sorpresa que ascendió, pero competías. Pero lo del Numancia concretamente, nosotros éramos un equipo de Soria. Soria, me imagino, no sé si lo conocéis, una provincia muy grande, pero muy pequeña en población, ¿no? Y Soria capital tiene 30 y tantos mil habitantes. Entonces, ese equipo en segunda B, que siempre ha estado en tercera, pero estábamos en segunda B, empieza en la Copa del Rey a eliminar equipos de primera. El primer equipo que eliminamos ya era a doble partido, ahora es a un partido. Era en casa, pero luego tenías que ir al campo del rival, porque tú en casa puedes tener suerte o hace frío y el rival tal. Y eliminamos a la Real Sociedad, que tenía un equipazo. En casa ganamos 2-0 y allí a penaltis tal. Bueno, y empiezas a sonar, hostia, ¿quiénes son estos tíos? ¿No? No sé qué. Bueno, las primeras sensaciones que había en el mundo fue un equipo de segunda B. Por ejemplo, te voy a decir, cuando nos toca la Real en la Copa, los titulares, yo creo que era en los diarios de ahí del País Vasco, de San Sebastián, decían, a la Real le ha tocado el Numancia, un equipo de cerca de Soria. O sea, no era, porque Numancia, las ruinas de Numancia están en Garray, en un pueblo, entonces decían, les ha tocado un equipo de cerca de Soria, no sabía, es que no estábamos situados en el mapa.
Lo eliminamos. Luego vino el Racing de Santander también en primera división, lo eliminamos. Y entonces ahí ya empieza a decir, ¿estos tíos quiénes son, no? Viene el Sporting de Gijón, lo eliminamos también, que estaban en primera. Entonces ya empezaron a venir todos los medios. Pues Antena 3, Telecinco, el día después de Canal Plus, que ahí fue donde yo empecé a darme un poquito a conocer, que vino las cámaras del día después. Yo siempre llegaba tarde a entrenar. Nuestro entrenador era Lotina, que también a Juan el Qué Logroñés, grande. y, Sí, sí. y lo veis por ahí por Logroño. Y entonces yo llegaba siempre tarde. Y cuando entro al vestuario hay un cámara ahí grabando. Digo, hostia, ¿estos quiénes son? No, son del día después, pues espérate. Y yo empecé ya a hablar de nuestro vestuario, que no lo podéis creer, pero en Soria, que hace un frío que pela, no teníamos calefacción en el Madre mía. vestuario. Pero no es que no tuviésemos calefacción, es que no teníamos las paredes alicatadas. O sea, era cemento. Las paredes eran bloques de estos de cemento, el suelo de cemento, los techos altos que se veía la grada, la típica que se ve en la grada, y todo abierto. Teníamos una estufa solo que sacaba aire caliente y nos duchábamos de uno en uno para salir y ponernos delante de la estufa, porque te hacía un frío que te cagabas. Entonces yo empecé ahí a decir cosas, pero en plan simpático, una mano de pintura, tal, no sé qué, el termómetro tenía un esparadrapo y digo que hace tanto frío que se ha salido el mercurio, tal. Entonces eso lo vio Michael Robinson en el día después, puso un reportaje y le gustó mucho. Vale, pero ahí queda. Por cierto, que el alcalde de Soria me echó una bronca que flipas porque me llamaron y dijeron que los trapos sucios hay que lavarlos en casa. Digo, joder, si no tenemos ni calefacción, arreglar los vestuarios. Y nos toca el Barça, y el Barça ahí se nos fue de las manos. Ahí ya empiezan a venir medio de todo. Yo estuve en un programa en Antena 3 de sexo, se llamaba La Noche Prohibida, que presentaba José Coronado y Ivonne Reyes. Estuvimos cantando en otro programa en Antena 3, La Noche de lo Magnífico se llamaba, todo el equipo. Bueno, aquello era, nos estábamos pasando de cine. Y yo recuerdo que le dije a Loti, mira, esto nos va a pasar una vez en la vida. Lo que hay que hacer aquí es disfrutar. Y no significa que porque tú disfrutes luego no vayas a jugar mal o no seas luego, no vayas a rendir. Eso son chorradas, ¿sabes? Para mí son Yo creo que tonterías. es al revés. Yo creo que es al revés. Si Al revés, disfrutas, vas a jugar con más alegría. precisamente porque te quitas de esa tensión. Tú estás disfrutando y divirtiéndote. Y eso Lotti lo entendió a las mil maravillas. Bueno, vino el Barça, gradas supletorias, venía el Dream Team de Johan Cruyff, estrenaban autobús, además me acuerdo que vino un autobús, un frío que pela, pero un frío es acojonante. Y ellos, claro, con el frío es el campo mal, tal, no sé qué, es lógico que no les vino muy bien el partido. De hecho, eso me lo han confesado después, que he hecho, aquí se llama Generación Numancia, que hice un documental sobre aquel año y me contaban los jugadores del Barça eso. Dices, tío, es que cuando llegas ahí, un frío, no apetecía jugar, ¿sabes? Es que no apetecía jugar. De hecho, en el descanso íbamos ganando 1-0 y Johan Cruyff no hizo ni un solo cambio en todo el partido. Cruyff, y luego me confesó el Pito Abelardo, por ejemplo, me confesó que cuando entraron en el descanso, Johan les dijo, los que estáis haciendo el ridículo lo vais a hacer hasta el final, no voy a hacer ni un solo cambio. Y no cambió a nadie. Y no cambió, jugaron los 11 del principio hasta el final. Y empatamos a 2 al final y eso. Y entonces ahí viene lo de ¿por qué me cambió la vida a mí? Porque en ese viaje de Soria a Barcelona me dijeron, oye, en el Canal Plus, me dijeron, ¿por qué no te llevas una videocámara, grabas todo lo que puedas, luego nos dejas las imágenes y nosotros lo montamos y lo sacamos con Robinson en el día después? Digo, vale, pero yo no tengo cámara. Sí. Y ya, entonces, fíjate, no había ni móviles, ahora todo el mundo sabemos grabar, ¿sabes? Ahora todos tenemos cámaras como ahora, tal, y Claro. más o menos sabemos. Entonces no había móviles así. Entonces me dicen, vete a una tienda, a tal tienda, que te deje una cámara, que te explique, voy allá y tal. Era de estas de High 8 que se pone así. Te la voy a enseñar, que creo que la te va a Qué bueno, qué bueno. La verdad es que es una maravilla poder escuchar a Raúl y lo espontáneo que es, ¿no, Iván? ¿A que sí? Sí, la verdad, y a todos los más jóvenes y bueno, los más veteranos también, si no lo habéis visto,
lo que se ve allí, el cartelón de Generación Numancia, un pedazo de reportaje sobre toda esa gesta del Numancia, que la verdad es que es muy recomendable. Y todos los documentales, ya ahora en cuanto que en el tiempo que viene Raúl, también podéis ver en su canal de YouTube, El Fútbol Según Raúl, y en muchos más sitios podéis ver todo lo que ha hecho Raúl Ruiz. Aquí estoy. Estás haciendo un poquito de promoción de tu Sí. canal y eso para que la gente vea todos los documentales que has hecho. Claro, pues que la gente que sepa que grababa con esta cámara. Increíble. Aquí se metía la cinta y tenías que ir así, claro. Esto no tiene una pantallita para ver, sino que tenías que ir así. O sea, imagínate todo lo que hay a tu alrededor, ya no ves nada. ¿Sabes? Si ibas así, pues Es una reliquia, Raúl, ya, para los chicos jóvenes. La High 8. Entonces, con esta cámara me fui a ese desplazamiento y grabé todo. El viaje, el vestuario, bueno, cosas que nos pasaron además muchas cosas y lo grabé todo. Y después Cosas que no se han podido ver seguramente también. Sí, algunas, pero por ejemplo, que esto igual la gente no lo sabe, el Numancia estaba en segunda B, entonces no llevábamos nombres en las camisetas. No se llevaba el nombre en la camiseta. Entonces nos pusieron en la espalda una publicidad que era como digamos, la Viagra de ahora, ¿sabes? Ponía Tauritón y era un producto energético. Entonces, cuando en el hotel que nos enseñan las camisetas, Lotina dice, pero joder, vamos a hacer la risa, es televisado por Antena 3 y vamos a salir con la publicidad esa, se van a descojonar de nosotros. ¿Pagan mucho? Y dice, no, 1.000.000 de pesetas y tal. Joder, pero por 1.000.000 de pesetas, tío, pues lo quitamos. Pues fuera. Y dice, vale, pero no tenemos más camisetas. Dice, ostras, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Y dice el delegado, pues lo pintamos. Fueron a comprar pintura, pero pintura de brocha. Sí. En el parking del Hotel Numancia, en la calle Numancia, que estuvimos en Barcelona, brochazo de pintura roja donde ponía Tauritón y que eso se pegaba a la espalda que flipas cuando sudabas. Y cuando llegamos al vestuario dije yo, joder, pues podíamos aprovechar ese pegote para poner los nombres. Entonces yo que he estudiado delineación, porque yo para jugar a fútbol, mi padre odiaba el fútbol y me decía que o estudiaba o no jugaba a fútbol. Entonces tuve que estudiar a la vez y rotuló bien. Entonces dije, venga, y puse 1 a 1 el nombre de los jugadores del Numancia que salimos al campo del Camp Nou. Fue la primera vez en la historia, porque luego el Numancia subió a primera, la primera vez en la historia que el Numancia tuvo nombre en las camisetas. Aquel partido. Fue la hostia. Y yo con esta cámara saliendo en el túnel de vestuario del Barça, ahora no hay vallas. Pero antes, sabes que se estilaba, por aquí salía un equipo y por aquí salía otro con unas verjas, parece para que no nos mezcláramos y no nos curráramos, como si fuésemos animales, yo creo que no. Entonces ahora ya no existe, pero antes había una valla. Y yo con la videocámara, vestido de futbolista, para salir a jugar al campo ya, con el trío arbitral y tal, los del Barça aquí, nosotros aquí, y yo grabándoles a los del Barça, pero vestido de futbolista. Y entonces me miraba Figo y decía, pero este tío, este tío. Me va a defender a mí ahora este tío que está grabando aquí. Un innovador, Raúl, fuiste. Y entonces este producto de las cintas que grabé, se las mandé bueno, se las llevaron los de Canal Plus y el inglés dijo, quiero fichar a este pavo. Michael Robinson dijo, quiero fichar a este pavo, porque yo a la vez que grababa, hablaba y decía tonterías y tal. ¿Y quién me lo iba a decir a mí? Y llevo ya 27 años ahora en la tele y en los medios. Es que es increíble. Así entré. Es increíble la historia. Por eso queríamos que contases esta anécdota, porque los que nos vean y los que nos escuchen, para que vean lo que son hacer las cosas y tener tu espontaneidad y tener la gracia, ¿no?, que tienes, que es increíble, como ahora mismo. Pero es que lo malo es que cuando yo entré en Canal Plus, que entro, claro, yo soy un exfutbolista, no soy periodista y ni he grabado ni he estudiado imagen y sonido ni nada. Entonces, llego allí y me dice Carlos
Martínez, que era el director de deportes entonces, había salido Relaño de director, se fue a Las y se quedó Carlos. Y fui su primer fichaje. Y entonces me dicen, no, tú coges la videocámara que te hemos regalado, vas, grabas, vienes, montas y lo presentas. Y yo decía, esto es una broma. Digo, ¿pero qué dices? Esto es una broma, ¿no? Yo, ¿qué coño sé de esto? No tengo ni idea de nada de esto. Y me dije, no, tú ahí a tu aire y tal, pero vamos a ver, si vienes aquí y tal, ya se pondrá un editor contigo, un montador y lo montáis y yo, pero... Entonces, claro, yo me iba los primeros años con esta videocámara a grabar y grababa y yo, por ejemplo, hacía una pregunta a un entrenador y luego hacía así y me grababa la pregunta yo, ¿sabes? Un selfie. Me hacía exactamente, me inventé, el inglés dijo, tú, tío, tú eres el tío que inventaste los selfies, mi cámara y yo y callejeros viajeros. Totalmente. Todo. Sí, era la hostia. Y entonces, luego ya, al tiempo, dijo el inglés, te hemos mandado a la guerra con cuchillo y tenedor. Ahora te vamos a mandar con un cámara de verdad. Y ya empezaron a mandarme ya con cámara y a empezar a hacer otro tipo de reportajes. Pero mi primer año fue con esta cámara, por eso le tengo un cariño enorme. Bueno, Raúl, creo que es una de las mejores anécdotas de cómo llegaste a los medios de comunicación y la verdad que creo que los que nos vean lo van a disfrutar mucho como lo has contado porque ha sido muy divertido, la verdad, como siempre. Totalmente. Y si te parece, ahora volvemos en unos segunditos y vamos a volver hablando de un personaje Vale, querido que has mencionado, como es Michael Robinson, sin lugar a dudas. Sí. perfecto. Ahora volvemos. Bueno, Raúl, la verdad que ahora sí que has estado hablando de una persona, yo creo que muy importante para el mundo de la comunicación y el deporte en este país. Un inglés, como él dice, que llegó aquí a jugar a fútbol y que se hizo más español que los españoles, ¿no? Casi. La verdad que, en mi opinión sincera, es uno de los mejores contadores, lo que hemos hablado, contadores de historias, que es muy importante en el deporte, contar historias, porque al final ganar o perder y disfrutar de lo que es el deporte, del ocio, desde el punto de vista del espectador, es bonito, llega a la gente, pero lo que realmente es más importante es contar historias. Casualmente estuve con unos buenos amigos de American Screen Sports, 100 yardas, nuestro programa al Sí. final es deporte americano, y en una presentación de un libro, y hablaban de eso, de contar historias, porque es como realmente enganchas a la gente. Y creo que Michael Robinson, sin hablar bien español, y como imitas tú su acento, es el mejor contador de historias deportivas. ¿Qué significó para ti y qué significa para el deporte en España y la comunicación Michael Robinson? A ver, para mí era mi hermano mayor, o sea, mi padre televisivo, por decirlo de alguna manera. Yo estoy aquí por él, porque él se empeñó, como os he dicho, en llamarme, quiero fichar a este pavo, y además, no os he dicho, pero yo al principio no quería, o sea, yo quería seguir jugando a fútbol, porque a mí lo que me gustaba era jugar a fútbol, y insistió tanto que incluso a otro paisano nuestro, riojano, que es Chus del Río, no sé si Sí, conocéis, pues Chus estaba en Canal Plus entonces, le dijo, coño, llama a este tío y dile que venga para acá, coño. Y entonces me llamó Chus para decirme, joder, que el inglés insiste, que insiste en que venga. Y por eso estoy aquí, porque insistió tanto que él, fíjate la capacidad que tenía, que decía, tú tío, tú vas a ser el mejor cuentacuentos de este país, me decía a mí. Algo que yo ni había hecho nunca, ni sabía que yo podría hacer, ¿sabes? Él lo había visto antes que yo. Él había visto que yo podía valer para esto, porque era un visionario. Y era tan importante, para mí, importantísimo, como os digo, mi tronco, mi hermano, mi padre televisivo, mi gran amigo, que le echo muchísimo de menos, además. Y, y después, para sobre todo para el fútbol en este país, era la voz del fútbol. O sea, ya no solo lo de contar historias y cuentos con informe Robinson posterior, pero es que claro. Michael es de los primeros, por no decir el primero, comentarista futbolista que empieza en la televisión aquí en España. Eh, y con ese acento tan peculiar y con esas reflexiones tan magníficas que tenía, él era la voz del fútbol. O sea, él ha sido en España la voz del fútbol y se le echa muchísimo de menos. Y además, sin ser retórico, sin buscar tecnicismos,
sin hablar muy específicamente de lo que es el deporte, simplemente decía, contando lo que nosotros tenemos que contar de lo que pasa en un terreno de juego son sensaciones y cosas, luego ya que puede decir, pues por esta banda está pasando problemas, rollos de esos, pero sobre todo son sensaciones que el gran público no las tiene porque no ha estado ahí en el terreno de juego. Los que hemos estado ahí sabemos lo que es recibir una patada, que no te piten un penalti, que te grite la grada, que falles un gol. Todo eso es lo que tenemos que transmitir si le pasa a algún futbolista dentro del terreno del juego. Pensar lo que le está ocurriendo y decirlo. Decir, mira, ahora mismo o puede pasar esto. Y eso era magnífico. Y llegó hasta tal punto, comentando partidos, que a veces se tiraba sin hablar igual minutos. Y yo decía, Michael, coño, pero... Dice, coño, ¿para qué voy a hablar si no tengo nada que decir? Si no pasa nada en el partido, ¿qué voy a decir? Qué Quiero prudente, ¿no? rellenar si esto... Y decía, coño, esto no es radio, esto es tele, son pictures. Decía, ya lo está viendo la gente, está viéndolo, ¿qué le vas a contar? ¿Que ha chutado fuera? Ya lo ha visto. ¿Sabes? Todo mucho tendremos que decir por qué ha chutado fuera, pero que ha chutado fuera ya lo veo. Eso me parece a mí que es un poco inglés también, porque viendo partidos aquí, a veces, porque en España es muy hablar y hablar y hablar y continuamente hablando, pero aquí a veces muchos parones de no decir nada. Yo creo que Sí, eso... sí, sí. Sí, sí. Y luego, y Michael eso lo bordaba. Y luego, pese a su acento, que decíamos, habla mal español. Sí, el acento es ese, el que tenía. Pero tenía más vocabulario que yo de aquí a Lima. O sea, tenía vocabulario en castellano que no lo podéis ni imaginar. O sea, de verdad. O sea, era, Michael fue un futbolista atípico. O sea, es un tío culto, muy culto. Lo mismo, bueno, de hecho, Francino luego lo incorpora a su programa, pero no para hablar de fútbol. Hablaban de política, de cultura, de todo. O sea, Michael hablaba de todo, de música que le encantaba, y era muy entendido de música también. Y el tío era muy bueno. Y luego coño, creó un programa aquí que ha sido mítico, que es el día después. O sea, el día después, o sea, eso porque empieza el día después con Alfredo Relaño y Valdano. Primero lo presentó Valdano, que estaba Alfredo de director, y era Nacho Lewin y Valdano, los presentadores. Pero luego, cuando llegó Michael, le tiró todo patas arriba. O sea, lo primero que dijo es, coño, ya vemos que todo el mundo enfoca al campo de fútbol. Vamos a girar la cámara, vamos a ver qué pasa alrededor, en las gradas y tal, no sé qué. Y de ahí nace lo que el ojo no ve. Es O sea, increíble. es que eso, hablamos de un tío que es un futbolista que viene sin casi saber español a presentar un programa en la tele, que le decía, cuando le ficha Relaño, le dice a Alfredo, pero si yo no sé hablar castellano, tengo 2 palabras y son tacos. Y dice, no pasa nada. Alfredo para eso también era un genio. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y el tío se hizo un hueco aquí, bueno, fue la voz del fútbol y luego ha hecho muchísimas cosas. Lo que hablabas de Informe Robinson, porque hay un periodo en el que el día después desaparece, porque nace 4, que era de Grupo Prisa entonces, hicimos un programa que se llamaba Maracaná. Y, Sí. él no quiso estar en el programa. Entonces ahí está un poco perdido y luego nace Informe Robinson y ya veis lo que hace. De hecho, yo siempre decía, oye, Michael, me gustaría hacer Informe Robinson, ¿sabes? Y me decía él, tú, Raúl, no tienes que hacer Informe Robinson, tío. Tú tienes tu propio estilo. Yo hacía el fútbol según Raúl, otras cosas. Sí. Decía, es que tú tienes tu propio estilo. Mira, nosotros construimos una historia de fuera hacia adentro. Y tú, tío, es al revés, porque tú caes bien a la gente y tú las construyes desde dentro hacia afuera. Y decía, y ese es tu valor. Decía eso Michael. Dice, porque él se cabreaba mucho, porque cuando venía gente, estuvimos haciendo un programa juntos durante también un tiempo que se llama Caos Fútbol Club, y que íbamos a equipos pequeños, un poco como Chicote en la cocina, ¿no? Pero íbamos a equipos de regional, tal, y les ayudábamos. La verdad que fue, para mí, el mejor programa que he hecho en mi vida. Y además con él, codo a codo. Y venía gente a echarse fotos y, claro, a veces
tal. Y yo siempre de buen rollo, venga, joder, que sí, que tal, no sé qué. Decía, coño, tú siempre vas de chico bueno, ¿no? Qué cabrón, tú vas de chico bueno. Y decía, pero Michael, coño, no cuesta nada hacer una foto con esta gente. Y yo disfruté tanto con Michael y aprendí tanto que por eso le echo muchísimo, pero muchísimo de menos. Y ahora, fíjate, lo que es la vida. Ahora hago Informe Plus, lo que era Informe Robinson, lo que él no quiso que hiciera. Increíble, la verdad que desde aquí, desde American Screen Sports, y gracias a ti, es un Fijaos, mira, tengo pequeño aquí, homenaje. mira, esta es, Sí, no sé si lo veis. sí, Este es el programa que hacíamos juntos, que se llamaba Chaos Fútbol Club. Mira, Ahí Londres. estamos en Londres, por Sí, sí. cierto. Y es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, tío, cuando hacíamos este programa, porque él íbamos a campos y equipos de regional que él no había visto en la vida un campo de tierra. Y me decía, coño, es el campo de tierra. Digo, claro, Maya, que es campos de tierra. Él no había vivido en la vida. Y entonces eso lo disfrutó como un niño, como diciendo, este es es el fútbol increíble. de verdad. Decía, este es Yo el he fútbol de jugado, verdad. Sí. Y yo he jugado, acabó, sí, sí, Raúl, he tenido la oportunidad de jugar en esos campos de tierra, era muy pequeñito y era increíble, la verdad, y con Yo esos también. tacos ahí. Yo creo que todos los que hemos jugado a fútbol de esa época hemos jugado en campos de tierra así. Sí, 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 es increíble. Llenos de Oye, barro por y todo. Oye, pues Raúl, la dime, verdad es que desde American Screen Sports hemos hecho un pequeño homenaje a Michael Robinson y gracias a ti creo que todos lo queremos, lo hemos querido y hemos disfrutado todo este tiempo de ese gran jugador. Y hilando con esto y haciéndote una pregunta en ese programa de Caos, te quiero hacer dos preguntas en una. Primero, ¿qué es trabajar con otros grandes también como De La Morena, Dani Garrido, Ponseti, Carreño, etcétera, etcétera? Y luego otra pequeña reflexión. Sabes que en el mundo del fútbol se está hablando últimamente mucho de la Superliga, ¿no? Por Florentino Pérez. Digamos que el deporte se ha globalizado, ¿no? Y el fútbol también, ¿no? Ahora ya el fútbol actual no tiene nada que ver mucha gente con aquella época. Si nos puedes hacer una reflexión sobre el tema este de la Superliga y, por supuesto, si nos puedes hablar un poquito de estos grandes periodistas brevemente, que es trabajar con ellos. Bueno, pero hablando primero de los periodistas, he hablado de Michael, que me da esa oportunidad, pero fijaos, yo me entero que Canal Plus me quiere fichar por José Ramón de la Morena, en directo en el Larguero. O sea, Wow. después de lo de la Copa, o sea, durante la Copa, lo mismo que Canal Plus y otros medios, de la Morena nos daba mucha bola y a mí me llamaba por las noches para hablar y tal, no sé qué. Y cuando ya termina la temporada, me acuerdo que eran las Olimpiadas de Atlanta y Fermín Cacho fue medalla de plata. Había sido medalla de oro en Barcelona y fue medalla de plata, porque Fermín es un crack, es un animal competitivo, porque casi no daba ni la marca para ir y va el tío y gana medalla. Es que Fermín era un portento y muy majo. Entonces me cruza con Fermín, está en Atlanta y yo en Logroño estaba y hablamos. Bueno, dale, felicita a Fermín por la medalla. Y yo, tal, Fermín, ya tal, lo que tú y yo sabemos que hemos vivido y tal, y no sé cuánto. Y luego le dice a Fermín, y ahora tú, Fermín, felicita a Raúl que le va a fichar Canal Plus. Y Fermín, ostras, Raúl, tal. Y digo, que no, Fermín, que está vacilando, que no, que a mí no me ha llamado nadie. Que eso es mentira, que no me ha llamado, no me había llamado nadie. Y digo, pero que no, que eso no es verdad. Y dice de la Morena, no te han llamado, pero te van a llamar. Wow. Y efectivamente, y desde entonces también empecé a colaborar, no solo en Canal Plus, sino también con José Ramón de la Morena en El Larguero. Y claro, joder, son programas con tanta audiencia que tienen mucha repercusión. Pues yo empecé en el 96, en el Larguero, todavía sigo, ahora con Manu Carreño, y ahí empecé en la radio, ahora con Dani en el carrusel, que Dani es también un tío acojonante y muy buen profesional. A mí es de los que más me ha sorprendido. Y así empezaba a trabajar en el mundo de la tele. Y en cuanto a la Superliga, yo no estoy a favor de la Superliga. No soy sospechoso. Quizá porque yo vengo de un fútbol humilde, ¿no? Y le doy mucho valor a los méritos deportivos y le doy mucho valor a lo que se consiga y le doy mucho valor a que a las gaunas, cuando nosotros subimos a primera, venga el Madrid y el Barça, que es un acontecimiento y es un espectáculo futbolístico y deportivo. Y eso con la Superliga no pasaría. Entonces, a mí desde ese punto no me convence ni me gusta.
Otra cosa es lo que tú has dicho, que se ha globalizado todo tanto que estamos buscando líneas de negocio, se nos mete en la cabeza lo de que es que puede morir porque el dinero y no sé qué, y Ujú. otros clubs y no sé qué. Yo no me creo eso. Yo no me creo que el fútbol vaya a morir si no existe una Superliga. Yo creo que el fútbol no va a morir nunca. Yo, es que se siguen jugando niños en la calle y siguen niños queriendo ser futbolistas y mientras exista ese embrión yo creo que no va a morir. Otra cosa es que no se gane tanto dinero y que no Puede ser. haya ese volumen de negocio. Pero es que eso, dices, es que si no, no vas a poder fichar a Messi o a Haaland o tal. Ya, es que a lo mejor, si no existiese este volumen de dinero, vendrían por menos dinero, ¿sabes? Ujú. Igual, Porque, Raúl, nosotros, fíjate, al final somos un programa de deportes americanos, NBA, NFL principalmente, y el modelo americano es completamente diferente al europeo. Son totalmente. grandes majors en el que se juegan, digamos, el sistema está estructurado, no sé si lo conoces, a través de universidades y college, Sí, ¿no? En vez de tener equipos locales en ciudades, tienes universidades y colleges en cada ciudad o en cada localidad, etcétera. No sé si lo conoces mucho o no. ¿Crees que podría acabar siendo así si esa evolución futbolística global o es totalmente diferente la cultura en Europa o en Sudamérica? eso lo hemos hablado mucho en Petit Comité y lo tal, el modelo americano. El modelo Sí. americano es americano porque son americanos y porque tienen esa idiosincrasia. Aquí es diferente. Yo estoy convencido. Es que incluso nos estamos quejando ya de que se paran los partidos para ver el VAR, que en el fútbol americano se para, tal, no sé qué, se habla y la gente se queja. Un partido tiene que durar 90, ahora dura ciento y pico minutos y la gente ya se está quejando. Imaginaos que se separara para que haya música, para que tal, que lo queremos hacer más espectáculo. Yo creo que eso aquí no va a funcionar. Yo creo que ese modelo no va a funcionar. Eh, la afición, tío, es que es completamente diferente. Yo no Aunque creo lleguen nuevas generaciones que piensan diferente o ven las cosas diferentes, ¿no? Yo creo que no, porque mira, esas nuevas generaciones, porque es otra cosa que para mí, estamos un poco equivocándonos. Eso es lo que, esa es mi opinión. Ujú. Con todas estas nuevas generaciones, con estos nuevos medios de pues Twitch y tal, no sé qué, de retransmitir partidos, de mezclar el fútbol con lo que es las redes y los videojuegos y la gente que los streamers, los youtubers y tal, que tienen Sí. otro mundo. Eso es otro mundo. Y Ujú. yo, insisto, y lo veo a mi alrededor. La gente que ve eso en las redes, los streamers, ahora la Kings League, tal, no sé qué, no es la misma que ve el fútbol. No es la misma que va al estadio. No es. Puede coincidir, Ujú. pero no es. Y mucha afición se crea no por los niños que tal, sino porque se transmite de abuelos, padres y hijos. O sea, no es. O sea, mucha gente es de la Real Sociedad porque su abuelo era de la Real, sus padres de la Real y ahora él es de la Real, pues le han llevado de niño al campo. Para mí eso no va a morir. Eso va a seguir existiendo. Y mezclar todo esto porque decimos, no, una cosa es la repercusión y Ujú. otra cosa es el sentimiento y lo que hablamos de la afición y mostrar el deporte en el campo de fútbol. No la retransmisión, sino el vivir, seguir a tu equipo. Eso para mí, eso es lo que hay que fomentar, tío. Eso es lo que hay que fomentar. Hay que tratar mejor al aficionado, hay que tratar mejor los horarios, hay que darle facilidad a la gente para que vaya a los estadios y no morirá nunca. Pero el modelo americano, creo yo, que aquí no funcionaría. Lo Ok, único, el sí, tema de bueno. todo esto es lo que siempre se habla tanto, que es el tema económico. Es, Eso es económicamente es muy bonito, en Europa es muy bonito, las categorías inferiores y creces en el equipo de tu pueblo. Por ejemplo, este año, tú que lo conoces, pues el Arnedo, el Club Deportivo Arnedo, pues tuvo también esa experiencia como de recibir a un equipo de primera división después de muchos años y pues se creó allá una gran fiesta ese día que jugaron contra Osasuna. Entonces se creó una gran fiesta. Eso no se va a perder, ¿no? Porque al final, quieras que no, es la esencia del fútbol en España y en Europa. Pues claro, si es que yo eso lo veo muy claro.
otra cosa es el volumen de negocio y lo que queramos hacer o lo que quieran hacer, sobre todo, esto lo hacen, es lo de siempre, los dirigentes, los que manejan los hilos, ¿no? Es lo que, porque Sí, si tú preguntas a los aficionados, es que, por ejemplo, mm, el Barça y el Madrid, por ejemplo, no son sociedades anónimas. ujú, Entonces, todo lo que se haga, yo creo que habría que hacer un referéndum con los aficionados, ¿no? Con los seguidores del Barça y los seguidores del Real Madrid. Porque en España solo hay 4 clubs que no son sociedades anónimas, que es Atleti de Bilbao, Osasuna, Real Madrid y Barça. Entonces, ¿qué piensan los aficionados? Yo creo que es lo más importante. Si los aficionados del Barça quieren una Superliga, los aficionados del Madrid quieren una Superliga, no lo sé. Habría que preguntarles. Igual sí, pero habría que sí, preguntarles. sí, porque por Florentino Pérez, por ejemplo, y este tema lo saco a colación porque, claro, se habla muchísimo de la Superliga y en la última asamblea de compromisarios, nosotros somos un programa, hacemos NFL, y hablo mucho del modelo NFL, que decía que la NFL genera solo la liga más dinero que las 5 mayores europeas, que la Champions y que la Europa League. Entonces, ante este tipo de... Y luego todo el dinero que está llegando de otros lugares como de los países árabes o de Asia para comprar todos los equipos europeos, que digamos importantes, ¿no? Es un buen debate, es una buena reflexión y por eso queríamos saber tu opinión, porque creo que es un tema que va a dar mucho que hablar en esta década, ¿no? Sin duda alguna, ¿no, Raúl? Seguro, y probablemente igual se acabe haciendo. Pero a lo que voy yo, o sea, tu pregunta hacia mí es si estoy a Claro, ¿qué favor. piensas? Ujú. No pienso en dinero, no pienso Ah, en negocio. Pienso en lo que es la esencia del deporte, del fútbol Corazón. y en los aficionados. Solo pienso en eso. Y pensando eso, yo ujú, te digo que no me gusta la Superliga. Ahora me dices, de negocio, si es que si no se hace la Superliga, el fútbol se muere. Mentira. Eso es ujú. mentira. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso se ha ido, mira, por aquí han pasado grandes futbolistas que se han ido y el fútbol ha seguido existiendo. O sea, no, da igual. Hasta Maradona se fue, hasta Ronaldo se fue, hasta Sí. Cristiano se fue, Messi se ha ido y el fútbol sigue existiendo. Ahora, Digamos que lo que quieres decir, Raúl, es que será más o menos importantes, más o menos repercusión, pero seguirá existiendo, ¿no? claro, claro, más o menos repercusión fuera, en Ujú. el global, como tú decías, el mundo globalizado, pero en el país, seguirá habiendo gente que vaya al campo con la pasión de ver a su equipo y seguiremos viendo fútbol por la tele y yendo a los estadios y llevando la bufanda de nuestros equipos. Eso no va a morir. Ok, Raúl. Otra cosa es que ganemos menos dinero. Ujú. Eso sí. Eso sí. Ya en tu parte más sensible, ya te hago la pregunta, ¿crees que el deporte realmente puede cambiar vidas y puede cambiar sociedades, Raúl? Sí, claro, claro. A ver, una cosa, vidas, por supuesto, pero sociedades, a ver, pueden ayudar mucho. Se puede ayudar mucho a través del deporte, de todos los deportes, del fútbol aquí porque es el deporte rey, pero en Estados Unidos, por la NFL, en la Sí, NBA, pero claro que se puede, pero tampoco se le tiene que cargar la mochila al fútbol como deporte o a los jugadores, a los futbolistas, de que tienen que salvar el mundo. Eso no puede ser. Cuando nos metemos con todo este lío político y demás, que sí, yo puedo estar en contra de todo eso, pero yo no tengo la capacidad, yo puedo visibilizar, pero yo no voy a salvar el mundo por ser futbolista. Lo que sí que puedo es ayudar, hablando de estos términos más sociales y demás. Individualmente, cada futbolista con el potencial que tiene como imagen puede ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y también se puede destinar, que eso lo hace Matita, Mm. un sí. porcentaje de tu sueldo, de tu ficha, para ayudar a la gente. Y eso no, Qué bueno. eso yo sé que hay gente que lo hace, sin que se entere nadie, o sea, sin hacerlo público. Sí, Pero claro que se puede ayudar y ayudar a mucha gente. de manera anónima y que al final el fútbol no sea solamente fútbol, sino que ayude a generar en Claro, países, sobre yo, todo, ilusión por... por, por ejemplo, yo que he hecho muchos reportajes en África, ¿no? Que ahí sí Sí, que no hay nada, o sea, no hay nada. Entonces, yo sí que he visto gente de forma altruista irse allí y a través del deporte, del fútbol, como allí todo el mundo juega fútbol, poder poco a poco conseguir hacer un colegio, por ejemplo, en una comunidad o hacer un hospital.
¿sabes? Eso lo he visto yo con mis ojos y lo he grabado. O sea, que hay gente que ayuda sin ser tampoco grandes figuras del fútbol, ¿sabes? Pero sí que a través del deporte, a través del fútbol. Yo creo que es Pues sin algo duda que alguna. los deportes sí, porque no ya futbolistas, en general, los deportistas son imagen de la sociedad, la gente se fija en ellos y además tienen que ayudar en el mundo, sobre todo a que progrese en ese sentido. Entonces yo creo que es unos valores que tienen que... Tenemos a Gasol, por ejemplo, Gasol se identifica mucho con esos valores, muchísimo además. Sí, sí, hay deportistas que es notorio, ¿no? Pero hay otros que sin decirlo también lo hacen y para mí eso sí que es... Yo siempre lo he dicho al principio, en los valores. En general, el fútbol y los futbolistas son muy solidarios. Tío. ¿No? La imagen que se tiene por el dinero que ganan, por lo que hacen, porque igual te fijas en dos figuras, pero en general el mundo del fútbol es solidario y siempre está ahí Sí, para ayudar. fuera de los focos, ¿no? Sin duda alguna. Pues sin duda alguna, Raúl, queremos hacerte este tipo de preguntas porque son reflexiones muy interesantes de alguien como tú, muy sensible, que entiende mucho lo que es, digamos, esa sociedad, porque lo has vivido, has estado, como has dicho, en África, has estado en campos pequeños, fomentas que se genere eso a través de programas, a través de la ilusión, ¿no? De practicar un deporte y de poder tener salida en esta vida. Pero ya, como esto es un programa de deporte americano, me gustaría hacerte dos o tres preguntitas rápidas del deporte americano. ¿Sigues la NBA o sigues la NFL o qué experiencias has tenido con ello y de qué equipos eres o qué sabes de todo este deporte americano un poco? A ver, la NBA, cuando era futbolista, la seguía mucho, ¿sabes? Porque igual es porque tenía más tiempo y estaba en Época casa. de Jordan también, ¿no? La época de Jordan Eh, también. sí, Jordan, pero yo era mucho de Magic Johnson, macho. Oh. Para mí, a mí Magic Johnson para mí era lo más grande, macho. Me encantaba. Me encantaba Los Ángeles. Yo soy de Los Ángeles, me encanta. Pero Como también yo. sí, es que eso y me hice por Magic, porque es que un espectáculo. Y luego me gustaban, pero por los rebeldes y malos que eran los Detroit, Los con Bad Scottie Boys. Pippen. Bah, eso también Dennis Rodman, me encantaba eso. Y luego cuando las Olimpiadas, que me pilló en Girona, jugando en el Girona, aquí en la de Barcelona, joder, flipé mucho con Larry Bird también, ¿sabes? Y yo, qué tío, yo le llamaba el asesino silencioso, macho. Está ahí, ¿vale? Está ahí, además rubito, y decía, madre mía, este pavo. Pero luego ya lo he seguido menos. Ahora ya lo sigo y más o menos, pero ya lo sigo menos. Me quedé estancado en Magic Johnson, macho. Es que Fíjate. ese hombre me pareció un espectáculo. Y en cuanto a la NFL y demás, por mis compañeros, porque Ponseti es un pesado, y porque Ponseti es lo mismo. A Ponseti presentábamos el día después juntos también, Sí. cuando vino de Estados Unidos. Y siempre me llama cuando hemos hecho en la SER la Super Bowl para reírse de mí. O sea, como yo no tengo ni idea, empezamos yo meto muchos términos futbolísticos y tal, pues vaya, pase, helado con efecto, tal, no sé qué, cuántos, cosas así. Y conozco eso por ese día de la Super Bowl. El resto del año apenas lo veo, salvo cuando estoy con él. Que hablan y requete hablan y demás. Pero a mí me parece como espectáculo, o sea, es la leche. O sea, y sobre todo sí que veo cuando yo voy haciendo zapping y veo un partido con nieve, me quedo. Me engancha, Espectáculo. macho. Me encanta. O sea, eso me encanta. Ver ahí jugar con nieve. El otro día vi uno, por cierto, no sé Sí, sí. dónde. El otro día Sí, hubo... Sí, sí. Bengals Bills, puede ser. Oh, espectacular, me encanta. Yo creo que ahí me atrapa la nieve con la NFL. Es algo que crea, lo decimos en el programa, que es como crea una atmósfera especial y como que es un partido de playoffs auténtico, de esos que ves en la televisión que te atrapa. Sí, sí, es verdad. Tiene algo especial. Dices, ostras, esto es fantástico. Sí, sí, eso es lo poco que sé de la NFL. Y cuando está con Ponseti, que ahora me tendré que comprar el libro, o sea,
Esa tendré que hacer Te va a pruebas. gustar, os va a gustar a todos. Creo, no sé si lo vamos a tener pronto por aquí, pero es magnífico porque es contar historias, lo que hemos hablado Sí, antes. sí, Más allá. Ujú. hablamos en el larguero el otro día con Ponseti también Sí. de esto y tal. Y además Ponseti, como ha cogido ahora el gustillo a escribir, que ya va por su Sí, tercer libro, o ya le sea, digo que es todo. entonces ya no, y esas historias molan, da igual es que las historias da igual el deporte que sea, o sea, Exacto. que te enganchan, ¿sabes? Es lo que siempre decía el inglés, por cierto, Robin, que decía, hay que rascar el barniz, ¿sabes? Tú te ves aquí al deportista o el que sea y rasca el barniz a ver lo que hay debajo, que puede sorprenderte. Entonces, es buscar esas historias y rascar ese barniz para que la gente diga, ostras, y que sean. Y que yo siempre decía, Michael, lo que habéis dicho de ayudar, cuando yo llego al día después, me dice, este programa, como es de lunes, ya se ha visto todos los resúmenes, se ha visto todo. Entonces, nuestro primer objetivo es entretener. Este es el primer objetivo, entretener. Después, si se puede, si ha sucedido algo, informar. Pero el principal objetivo del día después, que era de lunes, cuando ya se han visto todos los resúmenes, es entretener. Y yo le dije, coño, y si además podemos ayudar, sería genial. O sea, entretener, informar y ayudar, que es cuando le decía yo de irme a África y tal, y contar estas historias, o en un campo de fútbol que no tienen luz ni agua aquí en España, o no sé qué, que puedes ayudar con esas cosas, ¿no? O a conseguir. Y eso yo me acuerdo que le decía mucho a Michael. Es que Y decía, Yo, no somos una ONG, sí, coño. sí. Yo, en mi opinión, creo que es mi opinión personal. La época que viviste, ese Canal Plus de los 90, es para mí la época dorada. Aunque era en privado, ¿no? Y quien podía, lo podía ver, no todo el mundo, aunque eran Se codificados podía para ver el los. día antes, No, porque el día no, El día antes. pero después se sí, el veía. día antes también, nació el día Y el antes, día antes. Ujú. pero, fíjate que el día después es lo que siempre también decíamos, el día después se veía en abierto. Sí, Sí, también, sí. por eso. Ujú. Entonces, hicimos una cosa muy difícil, que tuvimos como 2 millones y pico de espectadores, teníamos, que era muchísimo, en una tele que era de pago, en una franja en abierto, que mucha gente no lo sabía. Es decir, Sí, que yo iba a grabar por ahí con la videocam y me decían, ¿y esto dónde sale? ¿Sabes? Que te decían, ¿esto dónde se ve? Entonces ya, no, esto en Canal Plus el día después dice, no lo tengo. Digo, no, pero que se ven abierto. ¿Sabes? Y sí, había muchísima gente que no lo sabía. O sea, exacto. que es Ujú. lo que siempre hemos dicho y Michael peleaba cuando nació 4, que dijo, joder, ¿por qué no ponemos el día después ahora en abierto? Si Claro. encerrado, entre comillas, había 2 millones de espectadores, en abierto vamos a tener más, Sí, sin ¿sabes? duda. Y quería decir eso, que para mí fue la época dorada realmente de la mejor televisión que se ha hecho hoy en este país. Ahora ya es diferente, estamos en otra época completamente Sí, diferente, pero aquí hemos tenido el lujo de entrevistar a muchos periodistas que han trabajado o vienen de esa escuela y les hemos preguntado, y a mi opinión es de lo que realmente tanto Iván como yo creo y algunos que nos ven tenemos esa sensibilidad y esa forma de entender el deporte y de entender muchas cosas de la vida. Y por eso creo que has tenido el lujo de poder trabajar con aquella gente y con esa forma, ¿no? Nos hemos criado futbolísticamente, nos hemos criado con esos programas. Nosotros. Ujú. sí, y Nos la tenemos un verdad que cariño especial. trabajar con ellos y trabajar en ese programa era un lujo. O sea, además te dejaban hacer. O sea, Michael era un tío muy tolerante. Porque él era el director del día Sí, sí. después. Entonces, él cuando venías, porque era difícil meter un vídeo en el día después, porque íbamos a todos los campos, muchos redactores, muchos NGs, y luego había que vender la historia. Es decir, ponerte ahí delante de Michael con la tele, pasarle y decir esto tal, esto cual, hacer un compactado y contarle lo que quieres montar, y entonces el verlo y decir sí o no, ¿sabes? Y decía, esto lo veo, esto no, tal. Y no siempre, o sea, tú trabajabas muchas veces, bueno, en mi caso era diferente porque tenía una sección, pero el resto de mis compañeros iban al campo, venían, se han tirado todo el fin de semana grabando todo el día y no sale el vídeo que ha grabado. Pues no pasa nada, ¿sabes? Eso decía, coño, no pasa nada, son tiros al aire, no pasa nada. Entonces, Sí, y así se hacía el día después con mucha gente que luego no salía su trabajo a la luz, pero su trabajo se valoraba, porque
coño, has ido a trabajar, no has salido porque me gusta menos o porque hay menos tiempo, pero así se hacía. Es como funciona la televisión también, que aunque hay muchas cosas que se quedan fuera, muchas veces. Sí, pero ahora como premia mucho el dinero y los presupuestos y tal, ahora si vas a grabar algo, o sea, vas a tener que sacar algo porque no tiras el dinero. Entonces, lo que voy es que tú tenías un ejército, por decirlo de alguna manera, que iba a diferentes puntos, pero no de todos los puntos traía material. Ahora no. Ahora donde vayas, casi siempre algo tienes que sacar para rentabilizarlo. Está claro. ¿Y qué te parece, Raúl, si rápidamente, para cerrar el programa, pero muy rápido, de un... Muy rápido. Aquí te pillo, aquí te mato, rápidamente, rápidas, una serie de preguntitas y a ver qué... sobre 4 o 5 que se me vayan ocurriendo. Si no hubiese sido ni futbolista ni periodista después, o contador de historias, como prefieras, ¿qué te hubiese gustado ser? Arquitecto, sin ninguna duda. Vale, muy interesante. Y de pequeñito, ya entrando dentro del mundo del fútbol, que es el que estamos, ¿qué ídolos tenías ahí por la época de los 80, 90, cuando eras tú un chavalín? Yo El póster de la tenía habitación. Sí, yo no he sido de póster ni de nada así, pero sí que había varios jugadores que me encantaban, pero porque me identificaba con ellos. Uno era Juanito, para mí Juanito, luego tuve la suerte de conocerle, pero para mí el carácter, era un futbolista espectacular, levantaba a la gente de sus asientos. A mí Juanito ha sido la leche. Y luego había uno pequeñito en el Barça que no ha sido tal, pero me identificaba mucho con él, que se llamaba un danés que se llama Alan Simonsen, que jugó en la época de Johan Cruyff y demás. Pero sobre todo Juanito para mí ha sido mi gran ídolo. Y ahora ya entrando en más adelante, ¿recuerdas el primer partido que fuiste a ver en directo? Si tu papá o algo te llevaron a un partido así de los grandes ahí. Mira, Que tengas la memoria y que te recuerde a ser algo bonito. Voy a ver a estos jugadores que pensaba que no eran reales casi. Mira, yo recuerdo un partido, a ver, con mis padres no, pues mi padre no le gustaba el fútbol. Mi padre decía al revés, o sea, casi odiaba el fútbol, porque decía que él era más taurino, digamos, ¿no? Y decía que en las plazas de toros había una barrera para que el toro no saltara a la gente. Y en el fútbol había vallas, ¿te acuerdas que antes había vallas en los campos de fútbol? Para que la gente no saltara al campo. Entonces decía, ¿qué deporte es este? Que la gente hay que ponerle vallas para que no salte al campo. No lo entendía. Entonces yo no he ido con mi padre al fútbol, pero sí que siendo ya en el Logroñés, estando en los juveniles de Logroñés, fui a ver un partido de Copa Logroñés-Real Madrid, que jugaba Juanito perfectamente tal, entonces, y fui a verlo, y jugaba Laurie Cunningham, un inglés que era negro, que tuvo el Real Madrid, que le pegaba con el exterior que te cagas. Bueno, pues fui a ver ese partido y me impresionó porque además creo que se perdió 2-3, que marcó 2 goles Lotina en aquel partido. Y ese partido me acuerdo como si fuese ahora porque estaba el campo embarrado, tal. Ese fue el primer partido que he visto a un equipo grande que era el Real Madrid. Bueno, me gustaría preguntarte muchas cosas más, pero yo creo que ya está bastante bien, ¿no, David? Sí, la verdad que ha sido un auténtico placer. Creo que la gente se va a divertir mucho de nuevo ahí con las historias de Raúl. Y la verdad que muchas gracias por aparecer aquí por nuestro programa, por American Screen Sports. Y ojalá podamos seguir charlando y bueno, algún día te puedas venir también a charlar de otras cosas si quieres. Cuando queráis, lo que sea. Si no sé de lo que voy a hablar, me lo invento y ya está, no pasa nada. A inventarlo y a contarlo. Muchas gracias, Raúl. Ha sido un verdadero placer. Bueno, paisanos, que nada, que os mando un fuerte abrazo y nada, que he visto un poco lo que hacéis. Yo no os conocía, pero tenemos amigos en común y gente que ha pasado por vuestro programa. Ya he visto cosas. Me habló muy bien José Luis Ángulo de vosotros también. O sea que genial, que seguís así y me alegro, paisano, que lo estáis haciendo de cine. Pues un fuerte abrazo, Raúl, y muchas gracias, ¿vale? A seguir así. Fuerte abrazo. Venga, crack, un abrazo. Chao. Chao.